Más actualidad, más optimismo, más participación. De lunes a viernes, a partir de las 4, escúchate, con Javier Vázquez. Con un concurso de carteles. Hola, Carlos Laforga. Hola, buenas tardes, Javi Vázquez. ¿De qué concurso de carteles estamos hablando, Carlos? Pues estamos hablando del concurso de carteles para los premios Simón de este año. Ajá. Los premios Simón de este año. ¿Cuándo son los premios Simón de este año? Pues ya falta poco porque será el 30 de marzo en el Teatro Principal de Zaragoza, un año más, ahí en ese pedazo de escenario, pedazo sitio que siempre nos acoge pues al cine, pues como nos merecemos perfectamente. Claro, porque los premios Simón son los que entrega la Academia de Cineastas Aragoneses. Exacto, son los premios Simón del cine aragonés en alusión a la película Simón del Desierto, y que siempre pues nos hace mucha ilusión, y en el que intentamos todos los años pues abrirnos a todos los aragoneses que siempre quieren participar en el cine o que les gusta mucho, sobre todo el cine de la tierra, que también pueden asistir a la gala de forma gratuita sin ningún problema. Y claro, todo premio que se precie, toda gala que se precie necesita un cartel. Exacto, y encima estos días que, si no recuerdo mal, ayer tuvisteis a los 3 festivales. Los que también cumplen 20 años este año, sí. Exacto, 20 años, que nosotros pues hacemos 4 años, que es nuestra 4ª edición este año, pero desde el año pasado estamos con este concurso de carteles, que la verdad que tuvo una gran aceptación, y pues este año volvemos a hacerlo pues con más ilusión, con más alegría y sobre todo pues también con más premios, ¿no? Para que la gente se anime más a participar y se fomente un poco más. Oye, y una ayuda económica pues nunca viene mal, ¿no? Para estas cosas. Además, Carlos, yo sé que tenemos buenísimos diseñadores gráficos en nuestra tierra, así que estarán interesados en saber hasta cuándo tienen de plazo para presentar los trabajos y qué requisitos, ¿no?, son los que se les pide. Pues estamos tienen de plazo hasta este viernes 20. Uy, vamos justitos de tiempo. O sea, sí, este año hemos decidido adelantarlo un poquito en vez de aguantar hasta final de mes, para que nosotros tengamos más tiempo y podamos hacer las labores pues de marketing, y a la hora pues que pueda llevar a la gente y pueda generar esa intriga, porque es hasta el 20 de febrero, pero lo daremos a conocer a principios del mes que viene, en la rueda de prensa que realizaremos en Teruel, en el que tendremos a nuestra Isabel de Segura de este año, que será pues la encargada de dar ese premio al artista o a los artistas, porque se pueden participar uno o varios. Eso sí, tienen que ser mayores de 18 años y, por supuesto, ser de Aragón o residentes en nuestra comunidad. ¿Esos son los únicos requisitos? Sí, principalmente esos son los requisitos, porque lo que sí que es toda persona interesada en el mundo audiovisual o que le guste la fotografía, no hace falta que sea profesional. La cuestión es que nos plantee la idea, que entienda la gala del cine aragonés, que la plasme tal cual nosotros le planteamos, porque sí que sí le planteamos nosotros lo que es el lema, que ponga pues el teatro principal el 30 de marzo, que incluya la estatua, el trofeo que se le entrega, el galardón que le entregamos, y también pues que por supuesto pues incluya pues el logotipo de nuestros premios y también el de la Academia del Cine Aragonés. Eso, más los requisitos de edad y que sea residente en Aragón o aragonés, son los únicos, y mayores de 18 años. ¿Hay alguna web donde se puedan consultar todas las bases del concurso de carteles? Sí, por supuesto, en nuestra web www.cineastasaragoneses.com, o también tecleando en cualquier buscador concurso, carteles, premio Simón, les aparecerá, porque la verdad que también desde aquí agradecer tanto a los patrocinadores que como son Cervezas Ambar, y también del Instituto, en este caso del Centro Público, los enlaces que allí también en su página web, así como en la del CIPAG, pueden encontrar todas las bases y toda la información, y allí estaremos para, si tienen alguna duda también, que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo, rsparticipación@cineastasaragoneses.com. Bueno, pues ahí están todas las bases, toda la información necesaria para poder participar hasta el viernes en este concurso de carteles para los premios Simón de este año, los premios que identifican esa gala de entrega de galardones por parte de la Academia de Cineastas Aragoneses, que sin desvelar demasiado cómo van las cosas este año, me imagino que hay muy buen nivel de los trabajos, ¿no? Sí, la verdad que ya hemos recibido todos los trabajos inscritos, ahora están tanto los académicos como todos los miembros pues del mundo audiovisual, de prensa, de medios de comunicación como vosotros, están allí pues más de 150 personas, están votando para que sean los nominados y para que el día 9 de marzo
esté todo preparado para hacer que estén los nominados a todas las categorías, porque este año volvemos a repetir largometraje, cortometraje, videoclip, guión, efectos especiales, interpretación y la categoría especial que entra todo ese conjunto y, por supuesto, el premio honorífico que se va a desvelar ese día, que seguro que todos estáis deseando saber a ver quién es, pero no podemos decir nada, Javi, lo siento. Bueno, 9 de marzo, ¿no? Entonces me has dicho que estoy aquí apuntando ya en la agenda. Exacto, el 9 de marzo. Y si me permites, Javi, decir que hoy, que nos acabamos de enterar que el director y cineasta Gaizka Urresti va a recibir un premio en el Festival de Cine de la Almunia este año, por supuesto, y también que dentro de cada vez queda menos para conocer la película nueva de Paula Ortiz, así que desde aquí, desde la Academia del Cine Aragonés, como miembro de la Junta y ya que dais esta voz, pues aquí les apoyamos y seguimos sobre todo ahí, y a todos los aragoneses que están haciendo cine, a todos los profesionales, que ánimo, que la verdad que hemos empezado el año con muchos estrenos y muy buenos, ¿eh? Bueno, pues eso está muy bien, empezar el año con muchos estrenos y muy buenos. Me quedo con esto último y recuerdo a todos los que quieran participar en el concurso de carteles, hasta el viernes tienen de plazo para poder presentarse. Carlos Aforga, miembro de la Junta de la Academia, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, adiós, buenas tardes.